con Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice, y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me vistieron. Estuve en la cárcel y me vinieron a visitar. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. El versículo 44 continúa diciendo: ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿No te servimos? Y él les respondió: de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Impresionante. Acá Jesús viene hablando de estas parábolas, de estas comparaciones del reino de los cielos, y nos ha presentado ciertas comparaciones para explicarnos un poco cómo es esta interacción terrenal espiritual. Y en esta interacción lo que nos está hablando es que tarde o temprano llegaremos y nuestras obras, las cuales habremos hecho en cuanto a la fe en Jesucristo, tendrán este peso y esta repercusión también, y se verá eso a lo eterno. Pero hay que aclarar que no es por estas obras que nosotros entramos a esta salvación eterna, sino que la salvación eterna nos dirige hacia estas obras. Sin embargo, y aquí es algo interesante entender, que nosotros, de acuerdo a cómo hemos creído en Cristo, ¿verdad?, nuestras obras hacia nuestro prójimo se van ejecutando, se van dando a lo largo de la vida. Y qué sorpresa, dice Jesús, que cuando lleguemos les va a estar agradeciendo a unos, les va a estar reprendiendo a otros, y en cuanto a veamos esa interacción, los que están recibiendo la gratitud van a preguntar: pero ¿y cuándo hicimos todo esto? Y Jesús va a llevarlo a lo que hicieron por alguno de estos pequeños, alguno de estos hermanos míos, ¿verdad? Lo hicieron por mí. Entonces, ahí habla de esa congruencia que tenemos, de que también nos habla la palabra. Decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano. ¿Cómo está la cosa, verdad? Si él es imagen y semejanza de Dios. Entonces, esta interacción es interesante porque lo que hacemos nosotros a los demás también refleja realmente la fe que hemos tenido en Cristo y cómo pensamos de Dios, Nikki. Y hay mucho que pensar al leer esto, porque es una parábola bastante gráfica. Aquí es bastante real y está hablando Jesús muy claro. O sea, a mí me impresiona cuando dice: apártense de mí, malditos, van para el fuego con Satanás. O sea, creo que nos despierta un sentido de urgencia, que si bien es cierto, Ricky, lo que tú decís, que nuestra salvación no es por estas obras, sí nos pide que le demos prioridad al servicio a los demás. Porque aquí Jesús está hablando de cosas sencillas, cosas que podemos hacer todos. Dar de comer, visitar en la prisión, atender a un enfermo. Son cosas sencillas, pero tan importantes, y me hace pensar en cómo a veces nosotros vamos tras
cosas que no son tan sencillas y roban nuestro enfoque y nuestra alma y nuestro espíritu, por la cantidad de seguidores que tenemos, por la cantidad de riquezas que podemos acumular para nuestro propio beneficio, por lo famosos que lleguemos a ser, por el mucho conocimiento que lleguemos a tener, cuando realmente la vida eterna se trata de prestar atención a esas cosas sencillas que Jesús valora tanto como el cuidado al necesitado. Sí, definitivamente es esa congruencia de decimos amamos a Dios, ¿verdad? Y cómo estamos tratando a los demás. Y eso tiene repercusión en Dios mismo. Así es, y lo que me desarma, Ajá. me pone así como alerta de todo lo que estamos leyendo, es que si vemos estas palabras, ¿verdad? Como de lo que Jesús esperaría que nosotros hayamos hecho por otros y que era como hacerlo a Él, ¿verdad? Y toda la parte final de lo que leímos está en relación a esto y habla de enfermedad, habla de hambre, que esa hambre puede ser física, puede ser espiritual, de sed, de cárcel. Y esa cárcel no solo es Literal. en la prisión, ¿verdad? Literal, sino puede ser en cuanto a pecados, en cuanto a tristeza, en cuanto a cosas que no nos dejan salir adelante. Pero si nos damos cuenta, Jesús nos pide que lo hagamos por otros, pero Dios lo hizo con nosotros. Dios lo hizo con nosotros sin merecerlo, porque a veces podríamos enfrascarnos, ¿cómo voy a ayudar a este si me hizo esto, verdad? O podríamos ser insensibles porque estamos tan enfocados en nuestra vida, en nuestra carrera y toda esta parte que ya ni siquiera le prestamos atención y podemos perder esa sensibilidad. Pero Él lo hizo por nosotros. Si Él transformó mi vida, Él espera que por naturaleza, por como que salga naturalmente, que nosotros lo podamos hacer con otros, ¿verdad? Pero lo que me deja así como que me pega de esto es, Jesús lo hizo primero por mí y yo no lo merecía. Y es como verme al espejo y preguntarme, bueno, sí, Dios transformó mi corazón, ¿se nota o no se nota que Él transformó mi ¿Pasó o corazón? no pasó? Ajá, estoy enfocado en mí completamente y no hay nada más que eso, o tengo la sensibilidad y el llamado y esa conexión con Dios que me mueva a hacer otras cosas por personas necesitadas. Wow. Creo que es un gran reto, ¿verdad, amigos? De que hoy puede ser un buen día para que podamos ser esas personas también de bendición para aquellos que lo necesitan tanto. Y muchas veces no necesitamos salir como que a grandes lugares para ver tanta necesidad. Muchas veces dentro del trabajo van a haber personas a las cuales podemos servirles de bendición, podemos ayudarles, apoyarles en lo que puedan necesitar, ¿verdad? Porque muchas veces dice, bueno, necesito ir a buscar a alguien en la calle que lo mire así con ropa viejita, ¿no? Y muchas veces en el trabajo, en la iglesia, personas con tanta necesidad a las cuales Dios nos la pone para que podamos ser bendición, porque también muchas veces hablamos de que queremos tener bendición, pero la bendición Dios nos la da para nosotros también dar a aquellos que lo necesitan y saber que Jesús también está en medio de eso cuando nosotros somos generosos. Y creo que hoy es una buena oportunidad para que usted y yo seamos generosos y que también a través del perdón podamos ayudar a aquellos que tanto lo necesitan. Así que creo que es una invitación de parte de Dios, Ricky. Y imagínense esto. Y Jesús está compartiendo, bien decías, Fernando, situaciones muy, ¿verdad? Lo voy a decir así, cotidianas, muy que podríamos nosotros identificar en los demás, pero a veces necesitamos tiempo para identificarlas, ¿verdad? Si son en lo físico puede ser más fácil verlo, más aparente, pero si son en lo espiritual, si esa es hambre, y decías, Fernando, también puede ser espiritual, si es hambre de Dios, si es sed de Dios, o sea, si es lo que me están diciendo es necesito a Dios y yo no lo veo y no se los presento, también eso tiene una repercusión espiritual y una repercusión eterna en las personas. ¿Qué tengo yo? Decía Nikki, ya tengo algo para dar, ¿verdad? O sea, ya estoy ahí, ya podría hacer algo y la decisión de hacerlo, Nikki, es lo importante el día de hoy. La decisión de decir, ok, voy a verlo, voy a escucharlo y voy a tomar una acción en esto. Estaba leyendo un párrafo de Los Miserables de Victor Hugo. No he visto la película completa, creo que va a ser más fácil verla, pero es cuando esta persona que ha sido encerrada 19 años en prisión sale con una tarjeta de soy expresidiario
y nadie le ofrecía dónde dormir hasta que vino un obispo y le robó al obispo en la noche. Y me encanta ese pedazo, esa frase que cuando los policías lo encuentran y lo devuelven al obispo, él le da no solo lo que llevaba de plata, sino le regala candeleros de plata. Y le dice, te olvidaste de los candeleros. Recuerda que con el precio que tú ganes por esto, vas a ser un hombre honrado porque me lo prometiste. Y vemos cómo un acto de perdón y de servicio cambia el corazón de Jean Valjean y se dedica a ver por los demás y guardó para siempre esos candeleros. Ricky, hoy vamos a hablar de perdón, vamos a hablar de servicio y creo que Dios va a llegar al corazón de las personas que necesiten dar ese paso de perdón para poder ser libres. Así es, Nikki. Y es que necesitamos dar este paso. Necesitamos, Fernando, mencionabas, no puedo yo actuar así tal vez muy fácil si olvido, ¿verdad? Que ya lo recibí de gratis de Dios, ¿verdad? Lo voy a decir así, de gratis. Dios no nos necesitaba dar tanto amor y nos lo dio, y ahora ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros por otros? Así es, cuando uno ve toda esa secuencia, ¿verdad? Jesús se hizo hombre. Jesús tuvo como el amor para hacerlo sin que nosotros lo mereciéramos, ¿verdad? Y cuando yo me pongo a pensar así como veo hacia atrás, digamos, situaciones de donde Dios me ha sacado, de donde Dios te ha sacado, nos ha sacado, es como si Dios no hubiera obrado ahí, no hubiera salido. Probablemente no estaría hoy aquí, mi vida sería así, si Dios no lo hubiera hecho. Y tal vez si estamos en medio del problema podemos sentirnos, sí, pero yo todavía no logro salir adelante, pero Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, ha hecho cambios, ha hecho, abierto el mar y nos ha permitido pasar. Creo que la pregunta es, ¿se nota realmente que Dios hizo ese cambio en mí? Y si yo digo, no, Dios no ha hecho ese cambio en mí, es como necesito acercarme a Dios. Y es como esa figura que Él está listo para recibirnos con los brazos abiertos, sin importar cómo ha sido nuestro pasado, porque es exactamente ese pasado o esa dificultad o ese pecado o eso que nos ha tenido tomado en temor, es exactamente ahí donde Él quiere obrar para que se cumpla ese ciclo. Todo lo que Él ya hizo por nosotros, ahora nosotros podamos ser de bendición a otros. Y me encantaba lo que decía Nobel, que no tiene que ser así como, bueno, voy a hacer una cruzada por Latinoamérica y ahí va a pasar todo esto, sino en nuestro lugar de trabajo, en donde estamos en el día a día. Así es, Fernando. Yo quería pedirte, Nikki, que nos puedas dirigir en oración. Creo que podemos tomar pasos prácticos, pero necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para ver su imagen en los demás y entonces servirles, bendecirlos y amarlos como a Cristo mismo. Oremos. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender. Te pedimos que baje de la mente al corazón esta enseñanza y sobre todo que sepamos que solo mediante la conexión con tu Espíritu nosotros podemos encontrar verdadera libertad. Solo al experimentarte a ti y experimentar tu perdón, nosotros podemos dar ese perdón. A veces perdonar, Señor, parece tan difícil y tan poco justo. Pero, Señor, ¿qué hay más justo que tú? Y nos perdonas todos los días. Permite que el Espíritu Santo pueda traer convicción ante todos los que estamos escuchando este mensaje para que nos muestre la verdad y nos muestre la libertad que podemos encontrar después de perdonar. Así que, Señor, te pedimos que nos sigas hablando y que tengamos oídos para escuchar lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Y luego de este breve corte vamos a continuar con más crecimiento personal acá en Vaya con Dios. Perdonar es libertad. Ponga atención. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Libérese. Libérese. Olvidar y perdonar. La sanidad de las heridas que no merecemos. No hay esperanza de amar a las personas que son difíciles de amar. De hecho, no tenemos la esperanza de amar a nadie a menos que estemos dispuestos a perdonar y soltar las ofensas. Nadie en esta tierra ha tenido una relación sin haber defraudado, lastimado u ofendido a otro.
Si usted busca una relación sin estos puntos, estará buscando toda su vida y no la encontrará. La respuesta es simple. Los humanos no son o no somos perfectos. Si lo fueran, no necesitaríamos a Jesús. Nos perdona incontable número de veces, tal vez todos los días, y deberíamos agradecer lo que Él hace por nosotros para que así actuemos con otras personas. Resulta interesante ver lo que queremos y esperamos que Dios haga por nosotros, pero que no estamos dispuestos nosotros a hacer por los demás. En realidad, cuando perdonamos a otros es un favor que nos hacemos a nosotros, no a la otra persona. Entonces, hágase un favor y perdone. Olvide las ofensas y el dolor que las acompañó y deje de llevar esas cargas pesadas de falta de perdón que lo hacen miserable. La Biblia incluye muchas instrucciones para perdonar a la gente que nos ha lastimado. Aún así, creo que Satanás sigue ganando más terreno en la vida de muchos cristianos por la falta de perdón más que por otros medios. Podemos escuchar sermones, leer la Biblia y creer de todo corazón que deberíamos perdonar, aún así no lo hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que no es justo. No sabemos cómo hacerlo o porque no entendemos que el perdón es un proceso cuya base no son los sentimientos. Primero, déjame establecer que es imposible amar a las personas a menos que estemos dispuestos a ser generosos con el perdón. Dios nos ama y perdona nuestros pecados. Los perdona por completo y nunca más los vuelve a mencionar. Como seres humanos, incluso si creemos que hemos perdonado una ofensa, nos cuesta no volver a mencionarlo de nuevo. Sin embargo, de acuerdo con 1 Corintios 13:5, el amor no toma en cuenta el mal recibido. Significa que el amor no pone atención o no lleva un registro de cuántas ofensas ha cometido una persona. En algún tiempo fui una excelente contadora de las ofensas, dice Joyce Meyer. Podía recordar y recordarle a Dave todo lo que me había hecho enojar años atrás. Después, cuando discutíamos, no solo hablaba acerca de lo que había hecho, que todavía me enojaba, sino que también solía sacar a relucir situaciones del pasado. Histórica. Histórica Histérica. e histérica. Recuerdo que una vez me preguntó, ¿dónde almacenas todos esos recuerdos? Podía recordar con facilidad las ofensas pasadas porque no las había perdonado en su totalidad. El amor real perdona las heridas, no las recuerda. Podía recordar si quería, pero el amor se da cuenta de que llevar esos recuerdos indeseables es una pérdida de tiempo y de energía. La oración del Padre Nuestro nos enseña: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Tengo serias dudas con si en verdad quiero que Dios me perdone como nosotros perdonamos a otros, porque no siempre somos muy buenos para extender perdón a quienes nos han lastimado. Pero si no perdonamos los pecados de otros, el Padre tampoco va a perdonar los nuestros. Me pregunto cuántas personas se pierden la oportunidad de tener una relación cercana con Dios por la falta de perdón que llevan en su corazón hacia otras personas. La falta del perdón afecta de forma negativa nuestras oraciones, nuestra adoración y nuestra comunión con Dios, así como las relaciones con quienes nos mantenemos molestos. La palabra de Dios nos manda a perdonar, no es una opción. La palabra de Dios dice que debemos perdonar. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo lo que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Eso está en Colosenses 3:13. Por supuesto que podemos elegir desobedecer en cuanto al perdón, pero pagamos un precio por esa desobediencia. Cuando nos negamos a perdonar, nos lastimamos a nosotros. Nos lastimamos a nosotros mismos más de lo que lastimamos a otras personas. Negarse a perdonar es como tomar veneno y esperar que nuestro enemigo muera. Si queremos respuesta a nuestras oraciones, perdonar los pecados de otras personas es algo que tendremos que hacer. La palabra de Dios nos enseña que cuando oramos, si tenemos algo en contra de alguien, primero debemos perdonar a la persona, dejarlo ir para que nuestro Padre pueda perdonarnos. Esto está en Marcos 11:25. Mucha gente no puede comprender por qué no reciben respuesta de sus oraciones, pero nunca escudriñan su corazón para asegurarse de que esté limpio de ofensas hacia otros.
Quizás deberíamos escudriñar nuestro corazón antes de orar. De esta forma, si tenemos algo en contra de alguien, podemos perdonarlos y luego presentar nuestras peticiones a Dios. No quiero obstáculos que dañen mi relación con el Señor. Creo que nadie quiere. Pues es la relación más importante que tengo. El pecado de cualquier tipo puede ser ese obstáculo y la falta de perdón es un pecado. Una de las primeras objeciones que viene a la mente cuando estamos considerando perdonar a alguien que nos ha lastimado es que no es justo. Durante años sufrí el abuso sexual de mi padre. Era un hombre malvado, violento y controlador. Creó una atmósfera de miedo que hacía que todos en la familia fueran miserables. Pero Dios me pidió que lo perdonara. Wow, eso sí es increíblemente. Cuando me di cuenta, dice la autora, de esto, mi primer pensamiento fue, no es justo. Él no sentía lo que había hecho y aún así a mí me pedía Dios que lo perdonara. Imagínense usted eso. Tenía una carga de odio, dice la autora, y resentimiento contra él en mi corazón hasta que llegué a mi cuarentena. Imagínense cuántos años, 40 años. Una verdad que en realidad me ayudó fue aprender que la gente lastimada lastima a otros. Imagínense esto, aprender esto, que la gente lastimada lastima a otros. Cuando me di cuenta, dice Joyce Meyer, de esto, pude ver que mi padre tenía un problema serio interno que lo hacía actuar de esa misma forma. En la cruz, Jesús oró por perdón para quienes lo crucificaban. Oraba diciendo que no sabían lo que hacían. En los casos en los que la gente hiere a los hijos de Dios, Él se vuelve nuestro defensor y se encarga de las consecuencias por aquello que nos hicieron, siempre y cuando nosotros dejemos en sus manos la ofensa para que Él se encargue. Él es un Dios de justicia y en su debido tiempo Él enderezará aquello que no está bien. El perdón es el principio de la sanidad del alma herida y la persona quebrantada de corazón. Y vaya si esta lectura no nos confronta a ustedes, porque en este momento es donde se nos quitan, nos desarma Joyce Meyer de todas aquellas excusas, buenos argumentos, para no llamarle excusas solamente, sino buenos argumentos, ¿verdad? Excusas, veces... no, excusas. Déjate excusas, son excusas. Y es que a veces somos hábiles para eso, ¿verdad? Ustedes, y eso no es de hacer, no es hacer de menos todas las circunstancias que pasaron, no es decir la historia que usted, que yo, que cualquiera contamos, no existe o no, miren, es poco. Es que no es ningún argumento suficientemente poderoso para decir también no merecíamos el perdón, Nikki. No. Y aún así Cristo nos lo da y ahora lo que nos está diciendo es probarlo, no solo por congruencia. Y es que eso me hablaba Dios a mí, no es solo por congruencia, no es solo porque ya te perdoné, perdona, es porque te hace bien entonces también. Es por ti. Es por ti. Es por Te da ti. libertad. Y cuando decís excusas, es que en realidad son argumentos y son argumentos válidos, no excusas, Fer. Escuchemos qué tiene que decir. Le voy a decir Toma nota. por qué. Toma nota. Toma nota, Fer. No, el perdón es un acto completamente innatural. O sea, la justicia y la equidad son actos naturales. La gracia y el perdón son actos innaturales. O sea, no es dar perdón porque te lo mereces. Que realmente hay veces que ni está arrepentida la otra persona y menos se lo merece. Wow. Y nosotros vamos a dar, no de una manera natural, el perdón. Y en la Biblia vemos ejemplo, el caso de José. Es un claro ejemplo de un acto de perdón antinatural, en donde José, cuando encuentra a sus hermanos, pasa por un proceso en donde los mete presos, de ahí se va a llorar, después los libera, después les mete una copa, después les mete cereales en los burros, después los manda a regresar, mete preso al otro. Y en medio de eso es una pasión de gavilanes, porque vemos cómo cuando José se abre a la gracia, toda su angustia y su amor fluye, que lo oían gritar en el palacio del llanto. O sea, vemos cómo cuántos meses han de haber pasado para que José lograra llegar a ese perdón
que le quitaron su juventud, sus mejores años, metidos en una mazmorra egipcia, que lo hicieron pasar por cosas que no tenía que pasar. ¿Y cuántos meses pasaron para que José pudiera encontrar esa libertad? ¿Qué hizo ese perdón en la vida de Josué? Le quitó sobre sus hombros su posición de juez. Lo abrió a una libertad tan grande que le puso a su hijo Manasés, que significa, aquí lo apunté, el que hace que se olvide. Imagínense la vida que podemos encontrar después de ese perdón. Manasés, el que hace que se olvide, poder vivir tranquilo gracias a ese perdón. Y es que a veces, Nikki, como lo que mencionas, a veces pensamos que ya pasó, no vemos a la persona, entonces se nos va el tiempo y decimos, ok, no hay problema, yo creo que ya lo olvidé. Pero lo vemos de nuevo y nos revuelve el estómago. O sea, y entonces nos topamos con que tal vez no habíamos realmente perdonado o no habíamos tomado nunca esa decisión. Así es, porque como decía Nikki, no es natural, es difícil, ¿verdad? Hoy estamos hablando de este tema entendiendo que no es difícil, entendiendo que tal vez estamos en un proceso donde sabemos, en el fondo sé que tengo que perdonar, pero no puedo, no lo logro. Y creo que va a ser una buena oportunidad para eso. Veamos algo que nos plantea la autora. Perdonar nos va a hacer un bien a nosotros. Estaba escuchando a Tim Keller sobre este tema, tiene un libro sobre este tema y él decía, bueno, ese es un enfoque terapéutico del perdón que está muy bien. Nos aporta bastante porque no queremos que esto nos afecte por el resto de nuestra vida, que nos afecte físicamente. Nadie va a querer eso conscientemente. Ese es un enfoque terapéutico. Pero hay otra dimensión espiritual del perdón. Y es que yo me lo imagino como Dios viéndonos. Y es como Él esperaría que nosotros perdonemos porque Él nos perdonó. El enfoque terapéutico está bien, nos va a hacer bien. Qué lindo. Eso está excelente, 100 puntos. Pero si Él me perdonó cuando no lo merecía, si Él me perdonó más tal vez de lo que yo tengo que perdonar ahorita, es como lo deberíamos de hacer por eso, porque Él me perdonó y porque Él me transformó. Eso es lo que debería de pasar. Ahora, sabemos que eso no es sencillo muchas veces, ¿verdad? Porque está todos estos argumentos. No excusas, ya me convencieron. No excusas, sino todos estos argumentos que lo complican. Y creo que tal vez en algún momento solos no podemos, solos no vamos a poder. Exacto. Pero Dios puede ayudarnos. Es como lanzarnos, como decir, yo voy a dar ese paso por fe. No sé exactamente cómo va a ser, cómo es el camino, cuál es la siguiente grada, pero Señor, aquí estoy. Yo voy a dar ese paso. Yo voy a perdonar aunque no lo sienta y aunque no sienta que ya no me afecta inmediatamente, ¿verdad? Y vivir como perdonado. Así es. Porque la otra cosa es que... vivís así? Exacto, porque muchas veces también ya hemos recibido perdón, pero no, o sea, ya nos han otorgado el perdón, pero no vivimos con ese perdón, ¿verdad? No solo de nuestro Padre Celestial, sino que con personas. Y entonces muchas veces nos podemos acercar delante de las personas y todavía creyendo que las personas nos están viendo, ahí viene ese que le debe a todo mundo, ahí viene Esa ese culpa que... de la que hablaban ayer. Exacto, y entonces y vivís una vida tan fea. Y cuando realmente vivís como perdonado, vivís esa libertad sabiendo que el Señor ya te perdonó de todos tus pecados y también dar ese perdón. Y hablábamos fuera de micrófonos y es que también entender que el nosotros otorgar el perdón a una persona no significa también que si estabas en una relación sentimental y sucedió algo que estaba fuera de lugar, no significa que tengas que regresar también con esa persona a esa relación tóxica de amistad o sentimental. Muchas veces, lastimosamente, no se puede regresar. Y a veces tenemos tenés que regresar. O sea, el perdón lo puedes otorgar, vivir perdonado, pero muchas veces esa relación te va a hacer más daño si regresas. Vas a volver otra vez a meter el dedo en esa llaga que ya fue sanada por el Señor. Entonces, vivir como perdonados y también perdonar no significa regresar a eso. Entonces, Es como cortar esa mano o sacar ese ojo. Qué proceso tan doloroso. Es complicado. Pero te lleva a la eternidad. Así es. Y cuando uno perdonó a alguien, es que es esa persona que a lo mejor te debía dinero, esa persona que te traicionó, habló mal de ti o lo que sea, y cuando lo volvés a ver, ya no sentís esa cosa en el estómago. Pero Ya si no te sentís hierve la sangre. esa cosa que uno dice es que siento una cosa en el estómago que estás más perdonado. Porque cuando ves a esa persona a la que te hizo daño en cualquier sentido,
Y ¿sabes qué? Tener No, misericordia. ¿sabes qué? Cuando me ha sucedido, porque a mí me ha sucedido y no voy a sacar excusas ni voy a sacar argumentos, pero me ha sucedido y lo que entonces debo hacer es volver a tomar la decisión. Y les quiero decir esto, muchas veces vamos a tener que tomar esta decisión en repetidas ocasiones con una persona, con una situación en específico, hasta que nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu sepa que ya hemos avanzado de ahí. Pero si ves otra vez a una persona que te ha lastimado, habías tomado la decisión de perdonarle, hoy no queremos invalidar esa decisión. Lo que queremos decirte es vuelve a tomarla. Tómala tantas veces como sea necesario, como para que tu corazón avance y te centres en Dios. Y cada vez que las cosas no hagan sentido y cada vez que nosotros digamos es que no se lo merece y pensemos es que no es natural, no es justo, entonces necesitamos ayuda sobrenatural. Y ahí es cuando podemos apelar a Dios y como decía Fernando, entonces cuando ponemos a Dios en la ecuación, decimos, tengo que perdonar, porque ya fui perdonado. El sentido terapéutico que mencionaba Fernando, el sentido terapéutico que Joyce Meyer nos da, le hace bien, le da libertad, es correcto. Pero el sentido eterno es, tú ya fuiste perdonado y no merecías ese perdón. Entonces, vivamos como perdonados. Fernando decía, Nobel, ¿qué tal si hacemos esa oración? Le decimos, Señor, ayúdame a perdonar. Necesitamos ayuda. Necesitamos que sea algo sobrenatural, Fernando. ¿Te parece? Así es, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú en la cruz nos liberaste de la muerte, del pecado, de la enfermedad y nos diste una vida nueva. Y un día vamos a estar contigo en la eternidad por ese precio que tú pagaste por nosotros, porque nos amabas, porque estuviste dispuestos a perdonarnos aun cuando no lo merecías. Señor, y hoy puede ser un día trascendental en nuestra vida en la que vamos a decidir perdonar. Tal vez tenemos muchas dudas, tal vez tenemos mucho tiempo que hemos pasado con esto, Señor. Pero este es el momento trascendental en nuestra vida en donde damos un paso en fe. Y es como que hemos estado soportando un peso grandísimo que ha tenido un precio alto en nuestra vida, pero hoy soltamos ese peso. Hoy dejamos ese peso en el camino y seguimos avanzando con tu ayuda para perdonar, para dar ese paso. Si tenemos que llamar a alguien, si tenemos que hablar a alguien, tú nos vas a ayudar a dar ese paso de fe para soltar eso, para perdonar, así como tú nos perdonaste a nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Y alguna vez les ha pasado que los perdonaron o han perdonado? A veces yo, ya saben que, pura calceta. ¿Cómo así? Abro la boca solo para meter la pata. Entonces ofendo muchas veces y a mí me cuesta mucho pensar en la decisión de ir a pedir perdón. Y me ha pasado mucho que cuando llego a pedir perdón me dicen, no te perdono porque sos esto, porque me dijiste esto, porque me arrugaste la hoja y ya no la puedo planchar y muchas cosas. Y yo siento un retorcijón de lomo espantoso porque no solo fui a pedir perdón, sino no me perdonó. Pero siento como que yo llevara cargando un gran mono pesado y se lo dejo a la persona a quien ya le pedí perdón. Le dejo su mono, me voy de regreso y me ha pasado mucho que las personas regresan y me dicen, sí, te perdono. Pero lo importante es que vamos a tomar decisiones. Hoy estamos tomando la decisión de perdonar, porque perdonar es libertad. Nos decía por acá, a través de ese perdón, Dios le ha devuelto no solamente salud emocional, salud espiritual, sino también física. Así que amigos, luego de este breve corte continuamos con más crecimiento personal. Esto es Vaya con Dios. ¡Bravo! Vamos a ver algunas historias de perdón. A lo largo de mi vida he leído innumerables historias de personas que han perdonado ofensas que parecen imperdonables. Estas son algunas de ellas. La primera es el indulto improbable, así le llama la autora. La iraní Samereh Ali-Nejad. ¿Te gustó? Lo leo otra vez. Sentí. ¿Cómo es, Samereh? Pues, La intención. escucha. La iraní Apunta. Samereh Ali-Nejad declaró a la Associated Press, o sea, a la prensa asociada, que después del asesinato de su hijo adolescente, en lo único que podía pensar era en venganza. Sin embargo, literalmente minutos antes de la ejecución del asesino en la horca, ella tomó un giro radical. Ali-Nejad tomó la decisión de último minuto de perdonar al hombre. Ella se convirtió en una heroína. Wow, impresionante. Y el viudo comprensivo
Después de un largo turno en la estación de bomberos, Matt Schwarzell, se escucha como lo dije también, Fernando, por favor, se quedó dormido mientras conducía y chocó con otro vehículo, arrebatando la vida de June Fritzland, que estaba embarazada. En el accidente también salió herida la hija de 19 meses. De acuerdo con la revista Today, el esposo de Fitzgerald, un pastor a tiempo completo, pidió que se redujera la condena del hombre y empezó a reunirse con Schwarzell para tomar un café y conversar. Después de muchos años, los dos hombres siguen con su amistad. Uno perdona en la medida que ha sido perdonado, dijo Fitzgerald a Today. El agente compasivo. Un extracto del libro ¿Por qué perdonar? Se nos habla de Stephen McDonald, un joven agente de policía en 1986. Recibió el disparo de un adolescente en el Parque Central de Nueva York, situación que lo dejó con parálisis. Perdoné al tirador porque creo que lo único peor que recibir un disparo en la columna vertebral pudo haber sido alimentar la venganza en mi corazón, escribió McDonald. Mientras el joven cumplía su condena en prisión, McDonald mantuvo correspondencia con él, con la esperanza de que algún día ambos pudieran trabajar juntos para promover el perdón y las acciones sin violencia. Por desgracia, el joven falleció en un accidente en motocicleta 3 días después de su liberación. McDonald falleció en 2017, pero pasó el resto de su vida viajando por el mundo y difundiendo el mensaje del perdón. Ninguna de estas experiencias se pudo considerar justa, pero no olviden lo que dijo Stephen McDonald. Dijo, lo único peor que recibir un disparo en la columna vertebral pudo haber sido alimentar la venganza en mi corazón. Podría parecer que estas personas hicieron algo sorprendente a favor de quienes los lastimaron. Aunque podría ser verdadero, hicieron más por ellos mismos. Se liberaron de la prisión. Es importante destacar, analizar y comprender el proceso del perdón. Así como el amor no se basa en los sentimientos, pero es una decisión de cómo tratamos a una persona, así es el perdón. Perdonamos porque Dios nos pide que perdonemos. Nunca nos dice que hagamos algo a menos que sea lo mejor para nosotros y nunca nos pide que hagamos algo que sea imposible para nosotros. Aunque el perdón podría ser difícil, podemos confiar en que hacerlo es sabio porque Dios dice que lo hagamos. Cuando decidimos perdonar a alguien que nos lastimó, tal vez al principio no sintamos nada diferente hacia la persona. La mayoría de las personas comete el error de pensar que si sus sentimientos no cambian, no ha perdonado. Espero aportar algo de comprensión al proceso por el que podamos pasar cuando elegimos perdonar a alguien. Porque suponer que no hemos perdonado porque los sentimientos no cambian no es una realidad. Así que número 1, decida obedecer a Dios. Primero decidimos obedecer a Dios y perdonar. Comience con una oración en la que le pide ayuda a Dios para perdonar a las personas que lo han herido. Declaramos que perdonamos a esa persona y nos comprometemos a orar por ellos. Y ahí está la clave, comprometernos a orar por esas personas que nos han ofendido. Dios nos dice que oremos por nuestros enemigos y por los que nos persiguen. Es muy difícil seguir odiando a alguien por quien se ora con regularidad. Imagínese usted, tiene toda la razón. Ora para que Dios le dé un corazón comprensible hacia su enemigo. Número 2, no hable negativamente. El siguiente paso en el proceso del perdón es hacer el compromiso de no hablar mal de la persona que lo lastimó, ofendió o fue injusta con usted. Tal vez se sienta en esa tentación de decirle a los demás lo que hizo la persona o cómo lo trató. Y quizá ha hablado de esto anteriormente. Pero cuando decide perdonar, es importante también decidir callar esos comentarios negativos acerca de estas personas. Y número 3, ayude. Finalmente, prepárese para ayudarlos si lo necesitan. La Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Romanos 12:20. En otras palabras, si su enemigo tiene alguna necesidad que usted pueda satisfacer, hágalo. Nada suaviza más un corazón duro que darle a alguien que lo ha lastimado. Este proceso de perdón es lo que me ayudó a perdonar a mis padres por su abuso y abandono. Y al final es el proceso que llevó a mi padre a arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Salvador.
Mi sacrificio fue muy pequeño en comparación con el gozo de saber que ahora Él está en el cielo y que tendremos el gozo de una relación perfecta de amor cuando llegue ahí. He dicho que el perdón no es un sentimiento, pero es importante agregar que sus sentimientos llegarán a coincidir con su decisión de perdonar. Confiamos demasiado en nuestros sentimientos para conocer la verdad, pero pueden engañarnos con facilidad. Yo agregaría ahí, engañoso es el corazón del hombre, como dice la palabra del Señor. No deberíamos entregar a nuestros sentimientos el poder de que le damos con frecuencia sobre nuestra vida. No imagino que Jesús tuviera ganas de ir a la cruz. Él lo hizo. No sabemos cómo se sintió cuando fue rechazado, escupido, abandonado, traicionado, pero dudo que se sintiera bien. Sin embargo, Él obedeció a su Padre Celestial sin importar cómo se sentía. Para terminar este tema, le invito a que conteste estas cuantas preguntas para evaluar con honestidad su posición hacia el perdón. ¿Tiene algo en contra de alguien en este momento? ¿Toma decisiones acerca del amor y el perdón basado en sus sentimientos? ¿Ora por sus enemigos? ¿Habla negativamente de quienes lo han lastimado con otras personas? ¿O está dispuesto a ayudar a sus enemigos cuando están en necesidad? Este capítulo podría presentar una oportunidad para tener nuevos inicios. De hecho, podría cambiar su vida. Mi deseo es que usted se esfuerce en el proceso de perdón hacia cualquier persona que lo haya lastimado y que esté dispuesto a hacerlo una y otra vez. No limite lo que puede hacer por otros, pues Dios no limita su misericordia y su perdón hacia nosotros. Además, Dios le dará la gracia y la fortaleza para obedecer su enseñanza de perdonar, sabiendo que esto lo hará libre. Así es, amigos, y es que importantísimo esto. Ustedes necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros hoy podemos tomar una decisión, hoy podemos tomar la decisión de soltar a alguien. Una cita que tiene acá Joyce Meyer dice: perdonar es como liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero era usted. Lewis B. Smith. Y ¿saben qué? Eso es lo que le estamos hoy invitando a hacer, a tomar una decisión, a tomarla ya, no dejar que pase más tiempo. Y como le hemos dicho, entendemos, puede ser que incluso con mucha transparencia pudiéramos decirle, no comprender todo nosotros, no entender todo, y por eso decimos, es complejo perdonar, pero es la mejor decisión que podemos tomar, Nikki. Es la decisión que nos está invitando Dios a tomar hoy. Es complejo y sí está invitándonos Dios a tomar esa decisión. Constantemente en las Escrituras vemos cómo Jesús centra sus parábolas, sus enseñanzas en el perdón. La parte central del Padre Nuestro, leíamos en el segmento anterior, está basado en una condición acerca del perdón. Porque dice, Señor, perdona nuestras ofensas, así como esa cláusula, así como nosotros. O sea, es una cláusula que hay que ponerle atención y hay que identificar que aquí lo que Jesús está haciendo es que está atando el perdón de Dios de alguna manera a cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vemos casos en la Biblia, también la parábola en Mateo 18:23 de los dos deudores, en donde Jesús habla de cómo un deudor perdona, ha sido perdonado a esta persona que le debía a su amo, lo iban a sacar, a vender como esclavo con su familia y fue perdonado, pero cuando él tuvo que perdonar, dinero no perdonó. Y Jesús dice, él fue echado a los verdugos para que lo torturaran. Entonces aquí vemos cómo Jesús le da un valor tan importante al perdón y lo importante es que nosotros podamos extender ese perdón. ¿Por qué Jesús le dio un valor al perdón? Porque Él vino en carne propia a sufrir, a que lo lastimaran, a que lo latigaran, que lo crucificaran por amor a nosotros. Entonces Él puede entender lo que nosotros estamos pasando porque Él fue carne. Sí. Es tan carne como tan Dios. Entonces cuando Él nos dice que perdonemos es porque Él lo experimentó, esa libertad. Definitivamente, Nikki, importantísimo ver eso y que no se nos olvide, ¿verdad? Él sí puede decir,
te entiendo, ¿verdad? Él sí puede decir, lo siento, estoy consciente de lo que sucedió y por eso te estoy diciendo, perdona. ¿verdad? Así es. Eso es lo que nos toca y la pregunta podría ser, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros estamos constantemente maquinando eso, es poco probable que ocurra, ¿verdad? Pero si nosotros estamos exponiéndonos a contenido como este, estamos en un momento, en una atmósfera espiritual, incluso como lo que tenemos hoy, la probabilidad es más alta, ¿verdad? Si en las mañanas oramos y le pedimos, Señor, ayúdame, o sea, es como pongámonos hoy en una posición que la probabilidad sea más alta que podamos perdonar. Y hoy puede ser un buen momento, para hacerlo y es una cuestión no de sentimiento, sino de decisión. La autora, fíjate, Fernando, que decía que una persona herida hiere a las demás. Y yo creo que esa es una autoevaluación que nos podemos hacer. ¿Cómo puedo saber yo si no he perdonado? Fácil, ahí está el test, ¿verdad? Ahí está el examen personal. Dese cuenta a quiénes está lastimando, cómo usted contesta. Y yo lo digo por mí mismo, los que estamos acá. No es que estemos diciéndole a usted un consejo así porque no lo hemos vivido. Estoy seguro que podríamos contar la historia de cómo hemos sido perdonados y cómo nos ha tocado perdonar. Y personalmente me ha tocado que yo no me daba cuenta que muchas veces hay cosas que yo no había perdonado en la manera como trataba a los demás, cómo contestaba. Muchas veces decimos, yo tengo el don del discernimiento, ¿no? Tal vez el don de sospecha, porque a lo mejor a usted le hicieron algo y uno está desconfiando de todo, ¿verdad? No tener la confianza. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero digamos, yo entiendo en la situación donde estamos en nuestros países, pero hay veces que uno puede dejar, tal vez usted está en un centro comercial y tiene que ir a traer su orden y deja su bebida y todo, y usted rápido está volteando a ver hacia atrás que nadie le va a quitar las cosas. ¿Pero por qué? Es porque uno está en su mente que como uno mira como que todos... te tomen de la sí, a ver quién me va a quitar mis cosas. No, hombre, viva tranquilo. O sea, no es discernimiento. Exacto, es sospecha, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esa autoevaluación. Bueno, ¿cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Cómo estoy tratando a mi cónyuge? Entonces, ¿será que estoy dando ese perdón o será que yo estoy con falta de perdón cuando yo vivo con perdón? Yo ya estoy tranquilo, dejo de esas cosas de que estos me quieren ver la cara o estos me quieren hacer esto. No, yo me encargo de que Dios cuida de mí y cuida de los míos. Entonces, evaluémonos si no estamos nosotros hiriendo a los demás y necesitamos nosotros encontrar ese perdón en Cristo. Imagínense estas preguntas, Nobel, con lo que decías. Eso me gustó. No es discernir, sino es sospecha. Perdone, diría, ¿no? Dice, ¿tiene algo en contra de alguien en este momento? Esas preguntas, ¿verdad? Usted toma decisiones acerca del amor y el perdón basado en sus sentimientos. Ora por sus enemigos. Con esta. Habla negativamente de quienes lo han lastimado con otras personas. Está dispuesto a ayudar a sus enemigos cuando están en necesidad. Este es un test ácido, ¿verdad? Usted lo que decías, estoy lastimando a otros. Y ahí nos podemos poner en la posición más vulnerable que es, sí, ¿verdad? Necesito seguir perdonando, necesito obtener el perdón de Dios, ¿verdad? O sea, apelar a esto y ayudarme a triunfar, decía Fernando, Nicky, póngase ahí, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Ayúdese a que Dios lo ayude, pues tenemos que perdonar. Mira, y perdón que ponernos en Dios. Pero dale. No, y fíjate que hay otra autoevaluación en las redes. Es que lo que pasa es que muchas veces estamos nosotros también sin ganas de querer perdonar porque a veces tenemos en las redes gente que escribe en algo y uno dice, por mí lo está diciendo. Y creemos que somos el centro del universo. Y a lo mejor sí lo están diciendo por... De plano. Pero entonces si lo están diciendo, si sabes que lo están diciendo por vos, hay algo en las redes sociales que me ha pasado, dice, dejar de seguir, cuentar al amigo. O sea, literalmente porque a veces como que somos masoquistas que nos gustan, ¿verdad? Si eso lo dijo por mí, sí lo está diciendo por ti, entonces borra a la persona y sana tu corazón. Pero a veces queremos tener eso ahí y estamos ahí autolastimándonos. Entonces creo que también es importante poner nuestra parte en esas cosas tan sencillas. Sanar tu corazón, perdonar o pedir perdón, ¿verdad? Vos podemos tomar acciones, Nick. O sea, es que debemos hacer algo. Y cuando tú decías de ponerlo en Cristo, creo que es la clave, porque cuando aprendemos a recibir ese perdón, podemos extender ese perdón. Y el milagro del perdón divino es que Cristo se hizo carne y vino acá. Y cuando Él dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que no la pase, porque le estaba costando, lo estaban matando. Y en el momento que Él cumple su propósito muriendo en la cruz,
lo que dice Jesús fue, perdónalos porque no Eso. saben lo Así que es. hacen. O sea, él logró entender al humano, logró pasar por ese proceso difícil y doloroso del perdón y entendió que a veces no saben lo que hacen las personas y nos da ese gran modelo de Cristo. Qué fuerte eso. No sabemos. Y ahí creo que podemos decir, no sabemos, ¿verdad? Incluirnos, Fernando. Así es otra parte que complemente cuando el amor de Dios está en nosotros. Fácil podríamos decir, no sé lo que va a estar pasando esa persona. O tal vez sí sé y con la ayuda de Dios puedo ser más comprensivo. Así es que, amigos, de veras, este tema que vimos hoy es importantísimo y creemos que hoy puede ser un día que marque un antes y después en nuestra vida. Si nos ha costado perdonar, si hemos mantenido ese peso, no necesitamos vivir con ese peso. Podemos dejarlo hoy y aprovechar el momento para pedir la ayuda de Dios, tomar esa decisión y seguir avanzando. Y eso lo podemos hacer, gracias Fernando, cuando nosotros entendemos que hemos recibido el perdón de Dios. Amigos, hoy quisiera invitarnos a orar y decir, Dios, yo he recibido tu perdón, y si tú por alguna razón no has recibido el perdón de Cristo en esa cruz, cuando Él decía, no saben lo que hace, se refería a ti, se refería a mí, se refería a nosotros. Así que oremos y acerquémonos a Dios diciéndole, Dios, hoy me acerco a ti pidiéndote perdón, arrepintiéndome, queriendo cambiar el rumbo de mi vida porque no he sabido lo que estoy haciendo. Me estoy hundiendo tal vez en malas decisiones, malas consecuencias y ese ciclo entre una y la otra. Y hoy te pido perdón por mi pecado. Te pido perdón por fallar al blanco, que es mantenerme apartado por completo de lo malo. Y te pido entonces que me acerques a ti, que me hagas hijo. Me amparo y me sostengo del sacrificio de Jesús en la cruz. Creo en su resurrección y te pido, Dios, que a través de la muerte de Cristo y a través de su resurrección me hagas hijo también a mí. Hoy te recibo a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y a través de tu perdón, hoy quiero otorgar el perdón a los que me han lastimado. Y dilo ahí, perdono a aquellos que me han lastimado. Y hoy tomo ese primer paso de decisión. Lo creemos y lo decimos en el nombre que lo hizo posible, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Amén. amén. Amigos. ¿A qué liviano se siente? Qué rico, ¿verdad, Nikki? Y sabes, Nikki, si uno hace esta oración por primera vez, a veces uno dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué pasos tomo? Puede escribir al 3043-8888 y le vamos a dar un poquito más de contexto. Le invitamos también a que se congregue y que busque una iglesia donde enseñen la palabra de Dios y donde le ayuden a dar esos primeros pasos y acercarse más a Dios para vivir como perdonados. Amigos, a ver, un consejo final, Nikki, Nobel, Fernando. Yo tengo a un nuestros amigos. consejo. Si no Por ha ido favor. a ver La Forja, vaya a ver La Forja. Tenemos oportunidad. Es en este noviembre. Así que bien. búsquenos en redes sociales para saber en dónde, a qué horas y cuánto. Buenísimo, buenísimo, Fernando. Así es, y recordemos que perdonar tiene un valor terapéutico, beneficios de ese tipo, pero además Dios quiere que perdonemos y Él nos perdonó cuando no lo merecíamos. Así es, buenísimo. Así que también lo quiero invitar a que usted viva como perdonado. Aligere su equipaje. Hable de las bendiciones de lo que Dios está haciendo. Sé que no es fácil olvidar muchas veces lo que nos han hecho, pero cuando entendemos que Cristo murió por nosotros y perdonó también nuestros pecados, vamos a entender que es fácil vivir como hijo perdonado de Dios. Así es, amigos. Qué buenísimo. Y le queremos dejar con este consejo también. Este fin de semana usted puede tomar la decisión no solamente de perdonar, sino de vivir así como perdonado. Y eso lo puede hacer congregándose. Tome a su familia, vayan a una iglesia, busquen de Dios y por favor sigan adorando su nombre a través de las acciones congruentes que hacemos del día a día. El lunes continuamos con más crecimiento personal. Estamos hablando de perdonar sin condición y les dejamos con este último consejo. No vaya solo ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios!